Continúa la escalada de contagios en las islas. Este martes se han vuelto a superar los 500 casos. Tenerife y Gran Canaria acumulan la gran mayoría. La mala noticia es que hay que hablar de un nuevo fallecido a causa del coronavirus. Un hombre de 54 años sin patologías previas y asociado a un brote familiar. Buenas noches, estamos ante el peor martes desde que comenzara la pandemia. Concretamente hay que hablar de 503 nuevos casos en las últimas 24 horas. Elena Falcón, cuéntanos. Todas las islas, salvo La Graciosa y El Hierro de nuevo, suman hoy contagios. Siguen preocupando los datos en la isla de Tenerife, pero también el espectacular crecimiento en la isla de Gran Canaria, que hoy ronda los 200 nuevos casos. En el resto de islas hay menos de 20 contagios en esta jornada de martes, pero llama la atención la situación en Lanzarote, que ha pasado a 17 frente a los 4 de ayer. La incidencia acumulada a 14 días es ya de 251 por 100.000 habitantes. Y Canarias cuenta con más de 6.000 casos activos. Además, hay que lamentar el fallecimiento de un varón en la isla de Tenerife asociado a un brote familiar. Y para detectar de forma más rápida los contagios y actuar, el Gobierno de España va a permitir la venta sin receta de los test de autodiagnóstico en las farmacias. La aprobará previsiblemente la próxima semana el Consejo de Ministros, pero esta tarde lo ha avanzado en el Congreso la ministra de Sanidad. Teniendo en cuenta en este caso que ya la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera, se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos. Los menores de 12 años que viajen a Canarias desde otras comunidades autónomas ya no tendrán que presentar una prueba de COVID para entrar en las islas. Así lo ha anunciado Edurne Rodríguez, la Consejería de Sanidad. Sí, ni PCR ni test de antígenos para los menores de 12 años que viajen al archipiélago desde cualquier punto del territorio nacional. Quienes sí deberán presentar esa prueba diagnóstica son los mayores de esa edad que no tengan la pauta completa de vacunación o hayan recibido al menos la primera dosis 15 días antes de viajar al archipiélago. Y nos vamos al Parlamento de Canarias porque esta mañana tenía lugar un pleno extraordinario sobre el REF tras modificarse sin consulta en las Cortes Generales. Y esta tarde, Javier Hernández, ha sido el turno de las preguntas al presidente de Canarias. Sí, esta tarde le han vuelto a preguntar al presidente por el diferencial fiscal del sector audiovisual canario en relación al régimen económico y fiscal, y el presidente ha explicado ante el Pleno el procedimiento a seguir por el Ejecutivo. Primero, negociación con el Estado en el marco de la comisión bilateral creada a tal efecto. Si esta opción no diera sus frutos, se recurriría entonces a instancias judiciales. Si no se resolviera por un acuerdo político, serán otros entes, Tribunal Constitucional, la justicia, los que tendrían que decir finalmente quién tiene la razón. Si el Gobierno de Canarias y su Parlamento o el Gobierno de España. ¿Quién asegura que la razón está aquí? Lo que es evidente es que el único acuerdo político es que se reponga al 80%. Hoy hemos visto por primera vez al nuevo Consejo de Ministros y Ministras en la tradicional foto de familia en la Moncloa. El nuevo gabinete se ha reunido por primera vez y ha dejado una imagen para la posteridad, la del gobierno con más mujeres en la historia de España. Calor, viento y calima, lo tenemos todo esto durante días, aunque empieza a refrescar. El Gobierno ha suspendido desde este mediodía la situación de alerta por riesgo de temperaturas máximas, pero ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife. Se espera que a partir de este jueves mejore la situación. Y ahí les invitamos a recorrer la primera ruta de vinos de Canarias con este distintivo. Se encuentra en Gran Canaria y es una propuesta enoturística en la que participan viñedos, hoteles, restaurantes y bodegas. Canarias registra hoy 503 nuevos casos de COVID, es el peor martes desde que comenzara la pandemia y hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 54 años en Tenerife, sin patologías previas, Elena Falcón, y asociado a un brote familiar.
Es la tercera vez que Canarias supera los 500 nuevos contagios en lo que llevamos de pandemia y además del fallecimiento que se ha producido en la isla de Tenerife en las últimas 24 horas, hay 8 nuevas hospitalizaciones. Tenerife sigue a la cabeza con 259 nuevos contagios, pero preocupa la situación en Gran Canaria, que hoy ha acumulado 191, un centenar más que el martes pasado. Relajación de las precauciones, penetración de la variante Delta, no hay una causa única o determinante por el momento, pero la situación en las islas está totalmente descontrolada. Hay que recalcar que hay pacientes jóvenes y también pacientes vacunados. En el materno infantil hay un paciente de 20 años, 5 personas que ya habían recibido la pauta completa y otras 2 que habían recibido su primera dosis. Canarias no tenía tantos casos activos desde el pasado mes de febrero y después de que la Fiscalía haya respaldado el toque de queda, habrá que esperar el pronunciamiento del TSJ con ese precedente en la Comunidad Valenciana, donde se ha avalado esta medida drástica, pero destinada a poner fin a la expansión del coronavirus. En la última semana el incremento de las hospitalizaciones ha sido muy significativo y ya hay un total de 245. La edad media de estos pacientes es de 46 años y aunque habrá que esperar unos días para ver si evolucionan a críticos, la vacunación podría estar atenuando los efectos de la enfermedad. Sí que se puede estar viendo un efecto positivo de la vacunación en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Es decir, es posible que haya algunos pacientes que estén vacunados, que se contagien de la enfermedad, pero que tengan un curso, digamos, más benigno. Con todo, la ocupación de la mitad de las camas solo por pacientes COVID coloca a los facultativos en una situación delicada que les obliga a elaborar planes de contingencia por si la incidencia siguiera en aumento. Por favor, que seamos precavidos, que apliquemos el sentido común y que pensemos que nos queda muy poco como para que ahora tengamos que estar retrocediendo de una manera tan importante. Los trabajadores sanitarios estamos agotados. Actualmente hay pacientes de más de 80 años en estado crítico y asimismo preocupa el avance de la variante Delta, al parecer más contagiosa, peligrosa y que afecta a todos los rangos de edad. La prioridad sigue siendo, por tanto, acelerar el ritmo de la vacunación y el Servicio Canario de la Salud ya ha administrado más de 2 millones de dosis y más de 900.000 personas en el archipiélago tienen su pauta completa, entre ellas las pertenecientes a los colectivos 1 y 2, esto es, residentes y trabajadores de los centros sociosanitarios y profesionales de la sanidad de primera línea. El Colegio de Médicos de Las Palmas considera que de seguirse este ritmo, en 2 meses podemos estar hablando de haber vencido a la pandemia y considera que más allá de la incidencia acumulada hay que tener en cuenta otros indicadores como pueden ser la presión hospitalaria y la mortalidad. ¿Que siguen subiendo los casos? Sí. ¿Que eso tiene que preocupar? Sí. ¿Que el virus está ahí y hay que defenderse? Sí. Pero tenemos que empezar a valorar otros parámetros como son esos 2 fundamentalmente. Y si la vacunación sigue al ritmo que va, yo espero que en 2 meses esto esté casi resuelto. Día especial para el Colegio de Médicos de Las Palmas. 116 nuevos colegiados conocen el que debe ser su centro de referencia a partir de ahora. Pero este año además lo hace con un añadido. ¿Quién se va a vacunar hoy? Yo. 58 de ellos se vacunan a unas horas tan solo de empezar su actividad laboral. Es el caso de Rocío, sin experiencia aún, pero llena de voluntad. No tengo experiencia ninguna, no sé lo que es eso, pero sí yo junto con muchos compañeros hemos estado dispuestos a ayudar. Jesús. Sí tiene experiencia Jesús, pero en este año con muchas quejas por el sistema de elección de especialidad le toca mudarse desde Madrid a Gran Canaria para poder hacer el MIR. Esta era mi opción número 19. Las ordené en función de lo que más me gustaba y Gran Canaria me encantaba, hablé con los residentes de aquí y me lo pintaron muy bien. Pero claro, fue una adjudicación, no fue una elección. Toca vacunarse y hacer que estos pinchazos queden como el primer recuerdo de una larga vida laboral. Desde hoy, los menores de 12 años que lleguen a Canarias de otras comunidades no tendrán que presentar test negativo. Así lo ha decidido Edurne Rodríguez, la Consejería de Sanidad.
Sí, los pasajeros menores de 12 años procedentes de cualquier punto del territorio nacional que lleguen a aeropuertos como este o por vía marítima no estarán obligados a presentar ese diagnóstico, una orden que sí se mantiene para aquellos mayores de 12 años que no tengan la pauta completa de vacunación o hayan recibido al menos la primera de las dosis 15 días antes de viajar a Canarias. Tampoco estarán obligados quienes hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, una medida que según la Consejería de Sanidad es muy efectiva para la contención de la pandemia. Solo en el último mes en Canarias el 94% de los viajeros presentó un test negativo, lo que minimiza el riesgo de nuevos contagios. Y sepan que para detectar antes las infecciones, el Gobierno de España va a permitir a partir de la próxima semana la venta sin receta de test de autodiagnóstico en farmacias. Así lo ha adelantado esta tarde la ministra Carolina Darias, que también ha anunciado que se están estudiando otros usos del certificado de vacunación. Jonathan Denis. Sí, son los dos anuncios que ha hecho esta tarde la ministra de Sanidad en una comisión extraordinaria que se ha celebrado aquí en el Congreso y en la que la oposición ha sido muy crítica con ella. Se quejan de que no haya comparecido en los últimos 3 meses y de que lo haya hecho hoy acumulando más de 50 solicitudes de comparecencia. Sobre la evolución de la pandemia, Carolina Darias ha vuelto a advertir de que el virus sigue ahí. Ahora mismo lo más importante, dice, es bajar cuanto antes esa alta incidencia del virus, que hoy a nivel nacional se sitúa ya en 436 casos por 100.000 habitantes. También importante, dice, seguir avanzando como hasta ahora con la vacunación. Y con respecto al certificado verde digital, ese certificado de vacunación, Darias ha anunciado que mañana el Consejo Interterritorial de Salud va a estudiar otros posibles usos en línea con lo que están haciendo otros países de la Unión Europea. Un certificado que, por cierto, ha destacado Canarias es la comunidad autónoma que más ha emitido en relación con su población, pero lo más relevante de su comparecencia sin duda ha sido ese anuncio de que el próximo martes va a llevar al Consejo de Ministros la norma que permitirá a las farmacias vender sin receta test de autodiagnóstico. Se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia. El archipiélago necesita 300 donaciones diarias de sangre y más en este momento que vivimos. Por eso, el Instituto Canario de Hemodonación comienza estos días una campaña que pretende movilizar a los donantes. La cita previa es una herramienta que nos está sirviendo y mucho, ha venido para quedarse, para citar al donante y hacer muchísimo más cómoda la donación de sangre. El objetivo es llegar a las 300 donaciones, pero ahora mismo estamos alrededor de los 200, 250 en días buenos. Tenemos una base de donantes de un municipio cualquiera y el 012 es quien se encarga pues de realizar las llamadas. Sí, buenos días. Mi nombre es Alicia Robaina y le llamamos del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Banco de Sangre. El motivo es porque hace falta sangre. Si hay disponibilidad ahora mismo, te podría acercar. Llegas a recepción, te pide tu DNI para buscar los datos, busca tu ficha y luego te entrega el cuestionario. Es un cuestionario que rellenas antes de pasar a la entrevista con la médico y después el médico te llama, pasas a su despacho, te toman la atención, te cogen la hemoglobina. Es un acto muy sencillo que en cuestión de 30 minutos está hecho. Son súper buenos a la hora de pinchar, no lo notas, que puede ser que nos toque a cualquiera, a un ser querido, a un cercano. Es importante y es vital que la gente vaya a donar. 6 aeropuertos de la red de AENA, entre ellos el Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, han obtenido la máxima puntuación en parámetros de seguridad ante la COVID de una consultora de investigación y estudios aeroportuarios. Yaisa Díaz, cuéntanos los detalles. Una evaluación hecha por un grupo de auditores de esta consultoría que le han dado a este aeropuerto de Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, una puntuación de 5 estrellas, la máxima en este ámbito. Han recorrido todos los aeropuertos de España y han evaluado hasta 175 protocolos relacionados con la seguridad de la pandemia en estos aeródromos. Entre ellas, pues se ha evaluado el hecho de que se cumplan las distancias de seguridad, que la gente lleve mascarillas, que haya acceso restringido a las terminales, también
han visionado toda la señalética e incluso se han asegurado de que los geles hidroalcohólicos estén visibles, entre muchas otras cosas. En este ranking de los 6 primeros, de los 6 mejores aeropuertos relacionados con estos protocolos para la pandemia, protocolos de seguridad, están el aeropuerto de Madrid-Barajas, también el del Prat en Barcelona, el aeropuerto de Alicante, el de Málaga y también el de Mallorca. Atentos a sus correos electrónicos los 130.000 residentes canarios que han participado en el sorteo de los bonos turísticos para viajar entre islas. Turismo de Canarias se pondrá en contacto con los 50.000 ganadores a partir de este jueves, tras el sorteo ante notario. Recuerden que el bono contiene 200 euros. Si se emplea para pagar un alojamiento, el usuario deberá aportar otros 200 euros más. Si se emplea en agencias de viajes, no habrá que pagar más, pero la estancia deberá ser mínimo de 4 noches en verano y 2 noches en invierno. Los efectos de la COVID se están analizando esta semana en la Universidad de Verano de Maspalomas. Los expertos hablan de una crisis global que ha tenido consecuencias migratorias en Canarias. Miles de personas siguen jugándose la vida. Es la otra cara de la pandemia, la de las personas que huyen de las consecuencias económicas de unos países en los que las condiciones de vida eran ya de por sí frágiles. Los expertos que han analizado el contexto político de 2020 hablan del peligro de los discursos de odio. Cuando hay un estrés social, cuando hay demandas, siempre el contexto de oportunidad para los partidos de extrema derecha o los partidos reaccionarios es propicio para este tipo de discursos y es muy peligroso. Por eso es importante también que el Estado, la nación, juegue también con la retórica. De las 23.000 personas que llegaron el año pasado, yo diría que en Canarias de esas pues pueden quedar 1.000 o 1.500 si quitamos a los menores, ¿no? ¿Dónde está la invasión? ¿Quién iba a invadirnos? ¿Quién se hace responsable de esa mentira y de los miedos que generó en la población local? ¿Con qué intención se dijo? Bueno, pues la pandemia también ha servido para todo esto. El impacto de la COVID ha aumentado el flujo migratorio de la ruta canaria y lo seguirá siendo, dicen, mientras dure esta situación en los países del norte y África Occidental. Un total de 4 pateras han llegado en las últimas 24 horas al archipiélago. Las 3 primeras a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En esta última, 11 de los menores que arribaron han tenido que ser hospitalizados. La que ha llegado a primera hora de la mañana a Tenerife la hacía con una treintena de personas a bordo. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud. Y nos vamos en directo hasta el puerto de la Restinga, en la isla del Hierro, porque acaba de llegar una nueva patera. Aroa Cano, ¿cómo se encuentran los migrantes? Se encuentran todos en aparente buen estado de salud. Se trata de unos 40 migrantes de origen subsahariano que arribaron por sus propios medios a este muelle de la Restinga sobre las 7:45 de la tarde. Hasta aquí se han trasladado los recursos de la Cruz Roja, el SUC y la Guardia Civil y estamos a la espera de más detalles. Como ven, imágenes en directo que nos llegan desde la isla del Hierro. Y volvemos a la Cámara Regional porque allí esta tarde ha tenido lugar, Javier Hernández, un pleno en el que el presidente de Canarias ha comenzado respondiendo a las preguntas de diferentes grupos. Sí, al presidente Torres le han preguntado esta tarde los grupos parlamentarios por cuestiones como la situación de los 2.540 menores no acompañados que se encuentran en estos momentos bajo la tutela judicial del Gobierno de Canarias. Se ha debatido también sobre la necesidad de que la penetración de las energías renovables en el archipiélago avance en paralelo a la formación y a la preparación de la población canaria en este ámbito para que pueda aprovechar el nicho laboral que va a abrirse en este sector. Sin embargo, la primera pregunta que ha recibido el presidente ha estado dirigida de nuevo a conocer la posición del Ejecutivo en la negociación con el Estado para restablecer el diferencial fiscal favorable del sector audiovisual canario. Se apuesta por el diálogo para resolver la situación del REF. Insisto que se utilice como última vía el recurrir a los tribunales. Yo estoy convencido que el acuerdo político se va a dar y que no puede ser otro que reponer el 80% del diferencial para el sector audiovisual.
El plan de recuperación laboral tras la crisis también se trató en la Cámara Regional. La segunda parte estará dedicada necesariamente a salir de esta situación, a modernizar el país y a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la gente de nuestra sociedad. Del teletrabajo, también el que el contrato temporal se aligere, se normalice, que se apueste claramente por el empleo joven. El Grupo Popular preguntó sobre las medidas para reforzar la tutela de los menores extranjeros no acompañados. Si usted no actúa allá usted con las consecuencias, porque este caos social, el que tenemos en Canarias, le va a salpicar. Nosotros hacemos la tutela del menor sin que esperemos al decreto de que son o no menores de edad. Eso lo hace Canarias y no lo hacen otras comunidades. También se habló sobre los fondos para luchar contra la pobreza. Y hemos pasado de 520 días de espera en la resolución de un expediente en 2018 a 927 días. Esa es la mejoría de la que presume su Gobierno. En el año 20 llegaron 14 millones en el mes de abril y otros 12 llegaron en el mes de diciembre. Y en esta ocasión, en este año y por vez primera, 30 millones de euros para la pobreza en Canarias. Sobre el repunte de los casos por COVID-19, que se corregía, que encauzábamos la vertiente sanitaria con todo lo que ello implica, una vez más, los casos se agravan. El Ministerio Fiscal de Canarias ha avalado el toque de queda de 2:30 de la noche a 6 en las islas que estén en niveles 3 y 4. Y el TSJ está en estos momentos reunido. En cuanto a energías limpias, un objetivo que compartimos con el Gobierno de España y es la descarbonización de las islas. La transformación energética tiene 3 grandes objetivos: descarbonizar, abaratar y abrir nichos de empleo. ¿Qué piensa hacer usted para ser más eficiente en las relaciones Canarias-Estado? El Gobierno de Canarias obtiene antes que ninguna otra comunidad el uso del superávit en el año 2020. Jornada intensa la que se ha vivido en el Parlamento de Canarias. Las preguntas al presidente han tenido lugar esta tarde porque esta mañana se había convocado ya un pleno monográfico con una única comparecencia en el orden del día para conocer las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo para restablecer el diferencial fiscal favorable del sector audiovisual canario respecto al peninsular, tal y como establece el régimen económico y fiscal canario. Mientras la oposición se ha mostrado partidaria de recurrir directamente a los tribunales, el Gobierno opta por negociar primero en la comisión bilateral creada a tal efecto con el Estado. Estoy seguro de que va a haber acuerdo, ha dicho el presidente Torres al Pleno. 2 semanas después, el Parlamento vuelve a cerrar filas en defensa del régimen económico y fiscal. Si no se resolviera por un acuerdo político, serán otros entes, Tribunal Constitucional, la justicia, los que tendrían que decir finalmente quién tiene la razón, quién asegura que la razón está aquí. Lo que es evidente es que el único acuerdo político es que se reponga al 80%. El presidente, que compareció a petición de los grupos, tiró de hemeroteca. Coalición Canaria y la señora Dávila, como consejera de Hacienda, aceptaron en el 2017 bajar el diferencial del 80%. Es más grave esto que retirar los fondos, señora Espino, para la pobreza. Usted sabe que en el año 16 se retiraron los fondos para la pobreza, se quedaron en cero los fondos para la pobreza, que también forma parte del REF. Desde la oposición elevan el tono y piden que se recurra ya a la justicia. Ese comportamiento en contra de los intereses de la comunidad a la que se representa solo se explica desde una forma de entender la política basada en la sumisión. Mucho protestar aquí, marear la perdiz para ganar tiempo y finalmente, como siempre ocurre, callarán ante Madrid. Un paso atrás que nos convierte en comunidad autónoma de segunda y que convierte las decisiones de este Parlamento en papel mojado. Mientras, los grupos que apoyan el Gobierno piden unidad y diálogo. Una política con mayúsculas, evitar la confrontación y buscar la sensibilidad del Gobierno de España. Se manifiesta una voluntad de unidad de todos los representantes de esta Cámara por seguir defendiendo planteamientos anticentralistas. Para mostrar esa unidad inequívoca a quienes desde miles de kilómetros se empeñan una vez tras otra, gobierne quien gobierne allí, en no respetar nuestros derechos. Cuando ustedes gobiernan, el REF deja de ser un derecho, se negocia a la baja, no se exige y además se incumple si eso les permite mantener un sillón. Ahora no tienen sillón y parecen despertar, nos alegramos. Durante ese pleno, la hasta ahora portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, anunciaba que dejaba el partido. Ha aludido a discrepancias con la Dirección Nacional por no defender, dice, el régimen económico y fiscal. La versión de la formación naranja es bien distinta. Dicen que dimite porque sabía que en unos días la cesarían de su cargo. Lo anunciaba desde la propia tribuna. Quiero comunicar al Parlamento que he presentado mi baja de Ciudadanos.
y que lo hago porque han votado en el Congreso en contra de nuestros compromisos, porque han votado en contra de nuestras leyes. Espino tildó de atropello que su hasta ahora partido Ciudadanos no defendiera en Madrid la integridad del régimen económico y fiscal. Sin embargo, el partido tiene otra explicación. Y nosotros entendemos que eso no es cierto, sino que esa baja viene motivada porque tiene conocimiento de que va a ser sustituida de manera inminente el próximo día 21 de julio como portavoz del grupo mixto. La periodista Vidina Espino se incorporó en 2018 a Ciudadanos como secretaria de Comunicación. Ganó las primarias y fue candidata a la presidencia del gobierno. Después de 3 años, abandona Ciudadanos. Yo estoy aquí porque un político al que admiro, Albert Rivera, me lo pidió personalmente. Ciudadanos reclama a Espino que renuncie a su acta de diputada. También se ha hablado esta tarde en el Parlamento sobre el precio de los combustibles en las Islas Verdes. Después de bloquear la exención fiscal de los carburantes, el Gobierno de Canarias ha informado que la Comisión Nacional del Mercado estudia posibles abusos de los operadores en El Hierro, La Gomera y La Palma. Entre 20 y 40 céntimos más por litro. Ese es el sobrecoste que pagan diariamente los conductores por el combustible en las denominadas Islas Verdes. Se nota bastante la doble insularidad aquí en La Palma. El precio de los hidrocarburos está desproporcionado. Sobre todo a la hora de llenar el depósito, ya que en El Hierro, La Palma o La Gomera puede costar hasta 20 euros más. Debería de estar más barato, lógicamente, igual que las demás islas. Hemos repostado en Tenerife, porque repostar aquí en La Gomera se subía bastante presupuesto. Pese a este baile de cifras, el Gobierno de Canarias ha rechazado impulsar exenciones fiscales para abaratar el coste del carburante en las islas más occidentales, puesto que correríamos el riesgo de aumentar el margen de beneficio de las empresas. Y aboga por el control y la vigilancia. Que haya falta de competencia en sí no implica una infracción de ningún tipo. Lo que implica infracción es que haya un abuso de esa posición dominante, que es lo que estamos tratando de determinar. Ahora será la Comisión Nacional del Mercado quien dictamine si existe abuso de poder por parte de los operadores. Hoy hemos visto por primera vez al nuevo Consejo de Ministros y Ministras al completo. Tras la toma de posesión ayer, el Ejecutivo ha hecho esta mañana la tradicional foto de familia a las puertas de la Moncloa antes de su primera reunión, que ha vuelto a ser tras más de 14 meses en la sala histórica del Consejo. En él se han aprobado los primeros proyectos a cuenta de los fondos europeos después de que Bruselas diera el visto bueno definitivo al Plan Español. Dinero para educación, rehabilitación de viviendas y también para promover la transición al coche eléctrico. Queremos fabricar coches eléctricos y conectados, pero también queremos democratizar el acceso a esa movilidad sostenible a través de planes importantes como el Plan MOVES, que sabéis que va a movilizar hasta 800 millones de euros, o MOVES singulares con más de 300 millones, que nos va a permitir también acelerar los puntos de recarga para dar certidumbre a aquellas personas que quieren acceder a un vehículo eléctrico. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar los indultos concedidos a los 9 independentistas catalanes condenados por el proceso, que continuarán, por lo tanto, en libertad. El alto tribunal entiende que esta suspensión, solicitada por Ciudadanos y Vox, podría perjudicar irreversiblemente a los indultados si finalmente se acepta la medida de gracia que continúan estudiando. En caso de rechazarse la medida adoptada por el Gobierno, razonan, los indultados cumplirían con las penas completas. Incertidumbre en Cuba. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos piden al gobierno de La Habana que escuche a los manifestantes, mientras que varios países latinoamericanos solicitan el fin del bloqueo estadounidense. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la detención de periodistas, entre ellas la corresponsal del diario ABC. Isabel Rodríguez, la nueva portavoz del Ejecutivo, afirmaba seguir con precaución lo que está ocurriendo en Cuba. Defendemos profundamente sus derechos de manifestación y además también con una preocupación muy especial, si me permiten, en relación a los periodistas. Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia apagón informativo y detención de periodistas en directo. En un programa de la cadena 4 sucedía esto. La seguridad del Estado está de afuera. La que habla es Dina Star, una youtuber cubana
cubana que se pronunciaba sobre el apagón informativo de la isla tras las protestas. En ese momento, la policía llegaba a su casa para detenerla. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Las protestas comenzaron el domingo. El detonante, un corte en el suministro eléctrico en medio de la pandemia y con una economía que arrastra 60 años de bloqueo estadounidense. Mientras en Miami piden una intervención militar estadounidense en La Habana, su presidente declara: Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba y defiende sus derechos fundamentales. Levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo, que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra. La ONU y la Unión Europea piden que se escuche a quienes se manifiestan. Quiero expresar el derecho del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones. Sin embargo, Venezuela, Argentina, Bolivia, México o Nicaragua cierran filas en torno al gobierno cubano. En Lanzarote, más de un centenar de cubanos residentes en la isla se concentraron en la playa del Reducto, en Arrecife, para apoyar a sus compatriotas. Abajo la dictadura, patria y vida y libertad fueron algunas de las consignas que gritaron. Además, la Asociación de Sal y Caña han enviado unos 250 kilos de medicamentos a Cuba para contribuir a paliar la situación. El viento me molesta más que el calor, la verdad. Vimos alrededor de unos 40 y poco. Bastante agobiante, pero hoy está un poquito más suave. Bueno, es que a nosotros nos gustan mucho las Canarias, pero claro, este calor nunca lo habíamos pasado. Lo cual es la sexta o séptima vez que venimos a las Canarias y como esta vez, nunca. Ya lo ven, el calor parece mejorar durante las últimas horas en el archipiélago. Sin embargo, Gran Canaria sigue teniendo los termómetros más altos de las islas, llegando a alcanzar en algunos puntos, Nacho Gea, hasta 38 grados. Exactamente, concretamente en Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. Otros puntos donde también se han notado altas las temperaturas es en donde me encuentro, en Agüime, donde se ha llegado a alcanzar hasta 36 grados centígrados. No obstante, a partir de esta noche bajarán las temperaturas considerablemente, pero ojo, se va el calor, pero llega otro aviso, aviso amarillo por fuertes vientos, que ya pueden notar todos ustedes aquí en la medianía de Gran Canaria y que a partir de esta noche se notará en las islas más orientales y también en Tenerife. Un aviso que, por cierto, durará hasta el próximo jueves. Ay, mija, por Dios, viniendo a la playa todos los días a la playa. Continúan las altas temperaturas en Canarias por la ola de calor. Eso sí, ya se empieza a notar una pequeña mejoría gracias a los vientos alisios. Comparado con ayer está divinamente bueno, claro, ayer estaba pues sofocante totalmente. Abrí la ventana del bungalow y ahora no, ahora está bienísimo. Ayer estaba mucho más caliente que hoy. Sin embargo, en Gran Canaria se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas. En algunos puntos se alcanzarán hasta 38 grados. Ya se ha notado el descenso generalizado de las temperaturas como preveíamos y a partir de mañana pues va a seguir las temperaturas van a seguir en descenso. Bajan las temperaturas, pero estaremos en alerta amarilla por rachas de vientos de más de 70 kilómetros por hora en islas como Fuerteventura o Lanzarote. Y por si esto fuera poco... Bueno, pues como vemos, sigue apretando el calor, aunque haya refrescado un poco. Edgar Cedrés, mañana parece que bajan incluso un poquito más las temperaturas, ¿no? Así es, Pilar, descenderán los termómetros, pero seguiremos con valores veraniegos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana el gran protagonista será el viento alisio. Soplará con fuerza en muchos puntos del archipiélago. Las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora. Seguiremos disfrutando del sol, aunque veremos algunas nubes de tipo bajo en el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve, poco importante. Las temperaturas en la costa oscilarán entre 25 y 30 grados y en general la calima irá menos durante la segunda mitad del día. Como siempre, ampliamos información después en los deportes, Pilar. Estaremos atentos al tiempo, Edgar. Bueno, pues vamos a cambiar completamente de asunto porque les contamos que el fotógrafo acusado de captar imágenes pornográficas de 41 menores de edad ha decidido declarar al final del juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas. El fiscal solicita una pena de 187 años de cárcel.
Este martes las cámaras lo enfocaban a él. Es el fotógrafo que presuntamente retrató a 41 menores de edad en actitud sensual o sugerente. Supuestamente lo hizo en un garaje acondicionado como estudio ubicado en el barrio de El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2013 y 2018. En esta primera sesión, al procesado se le ha visto tomando notas y escuchando atentamente. Más de 60 testigos prestarán declaración a puerta cerrada durante los próximos días. Ella fue por la ilusión de las fotos, de ser modelo. Habla la madre de una de las denunciantes. Asegura que el procesado las engañaba ilusionándolas con una prometedora carrera en el modelaje. Ya cuando ellas están allá, el señor las empezó a motivar a otras cosas. O sea, que se desnudaran, las fotos nunca se las entregó, supuestamente era cuando fueran mayores de edad. El acusado se ha acogido a su derecho a declarar. En último lugar, se enfrenta a una posible pena de 187 años de cárcel. Julián es un joven canario que hace 5 años recibió una brutal paliza en plena calle de Madrid por ser homosexual. La muerte de Samuel Luis en Coruña ha vuelto a recordarle este terrible episodio de su vida. Estos me siguieron, me acorralaron y ya cuando me vi ahí digo, recuerdo especialmente el último momento en el que se queda solo uno de ellos. Le miro y le digo, ¿qué te he hecho? ¿Sabes? Y yo ya en el suelo, vamos, sin posibilidad de defensa alguna. Y el tío me respondió, pues ser un maricón de mierda, tal, y me pegó otra patada. Así que estuve bastante tiempo después de que ocurriera, pues con miedo a la calle. Fue en 2016 y ya mi agresión creo que fue la número 52 o por ahí de ese año. Ya estábamos en febrero en Madrid. Nadie nace siendo ni homófobo. A mí esa gente es una minoría, lo que pasa es que es ruidosa y, ¿sabes?, forma mucho escándalo. Entonces al final se les da mucha coba. Pero yo creo que en el mundo hay bastante más gente buena que mala y yo no creo que nadie tenga que camuflarse para encajar en ningún lado, todo lo contrario. En La Palma han sido desarticulados diferentes puntos de venta de droga y han sido detenidas varias personas por pertenencia a organización criminal. Ha sido en la capital, Magali Cáceres, y también en Tazacorte. Sí, ha sido en el marco de una operación que se inició hace algo más de un año y que se ha saldado con la detención de 5 personas, todas ellas residentes en la isla de La Palma. El local principal de distribución se encontraba ubicado en la villa y puerto de Tazacorte. Ahí se distribuía principalmente heroína, aunque había otras subsedes repartidas por toda la isla en la que también se repartían otras sustancias tales como la marihuana, el hachís o metanfetamina. En el momento de las detenciones también se incautaron en este local gran cantidad de dinero en efectivo y también utensilios para la elaboración de sustancias psicotrópicas. Toda esta operación sigue en manos de la Guardia Civil y del Juzgado de los Llanos de Aridane y no se descarta que haya nuevas detenciones. Este miércoles están llamados a las urnas los taxistas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, que celebrarán la elección de sus representantes para conformar la renovación de la mesa del taxi. Una votación que podrá realizarse tanto de manera física, en las instalaciones del Pancho Camurria, como de forma telemática, y donde los titulares de una licencia podrán votar por una de las 5 asociaciones que se presentan. Tras realizar mañana la votación, podremos conocer los resultados en 3 días hábiles. Hasta 5 asociaciones han acreditado reunir los requisitos para presentarse y vamos a celebrar a lo largo de todo el día en el pabellón Pancho Camurria una elección que por primera vez introduce una novedad, que es que va a ser una elección tanto presencial como telemática. Es muy importante porque es el único interlocutor que tenemos con la administración. Mucha ilusión porque queremos trabajar, queremos insistir en que hay que llegar a acuerdos, en que hay que conseguir cosas para el sector. La Universidad de Verano de La Gomera ha comenzado hoy su andadura. La propuesta formativa de esta edición está integrada por 7 cursos que se impartirán en diferentes municipios de la isla. Una iniciativa que acerca la enseñanza superior a los gomeros. En Hermigua se imparte el taller de lengua de signos. De hecho, ha sido uno de los primeros cursos en colgar el cartel de completo. Los cursos son gratuitos y de carácter presencial.
Es una oportunidad que el Cabildo Insular de La Gomera y la Universidad de Laguna acercar estos cursos a la isla, porque muchas veces sirve como herramienta, dar técnicas de trabajo para la formación, para los jóvenes que están estudiando, para aquellos que no están estudiando pero sí que quieren formarse, ¿no? El objetivo de este curso es que los alumnos y las alumnas salgan con un conocimiento básico de cómo comunicarse con las personas sordas, que puedan mantener pues una conversación básica. Creo que es muy importante pues divulgar la lengua de signos, ya que es una lengua oficial reconocida en el territorio español desde el año 2007 y que es importante ya que cada vez, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna están llegando más alumnos con discapacidad auditiva. Gran Canaria se incorpora a la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN. Es la primera ruta de caldos de las islas que cuenta con este distintivo. La Ruta de Vinos de Gran Canaria es una propuesta enoturística en la que participan viñedos, hoteles, restaurantes y bodegas. Gran Canaria estrena Ruta del Vino y lo hace siendo parte de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino. Más de 40 establecimientos se han unido para poder potenciar el sector vitivinícola de la isla de Gran Canaria en esta Ruta del Vino. La ruta principalmente va a tratar la diversificación que pueda haber de lo que es bodega, viñedos, hoteles rurales, tiendas de restaurantes gastronómicos, tiendas de productos artesanos. Esta ruta abarca todo el territorio de la isla y coincide con el área de protección y producción de denominación de origen de Gran Canaria. Todo esto ha venido bien porque es un poco fomentar toda nuestra costumbre, nuestra gastronomía. Además, la bodega La Montaña será la única con certificación nacional para poder dar comidas. Con el Bochinche aprovechamos para un poco fomentar la comida artesana y tradicional, de los productos de primera mano o kilómetro cero, como se le llama ahora. Se busca de esta forma ofrecer al turista y al local nuevas experiencias y por ende dotar a Gran Canaria de una marca reconocida y referente a nivel nacional. Y en los deportes mucho que contar. Jesse ya es oficialmente jugador un año más de la Unión Deportiva Las Palmas. En el Tenerife las novedades tienen que ver con el equipaje y Pedri. Daniel Álvarez, buenas noches, que ya vuela rumbo a Japón. Exacto, Pilar, buenas noches. Pedri podríamos decir que desactiva el modo Eurocopa y activa el modo Juegos Olímpicos, como si fuera tan sencillo. En un momento lo vemos, pero hoy además el nombre del Día del Fútbol en las islas es Jesse. Ya se ha hecho oficial su renovación por un año. Se espera que con la pretemporada de por medio dé más nivel, esta vez sin Araujo, pero con Peñaranda. Y en el Tenerife ya hay traje para lucir en el año del centenario. Esta es la equipación blanquiazul para la próxima temporada. También hay fichajes en baloncesto, uno en el Lenovo Tenerife, Kyle Wilger, procedente de Turquía y recomendado por Shermadini, con el que jugó en Málaga. Y otro en el Gran Canaria, Dylan Emis, llega del Casa de Monzaragoza, donde se marcha Stan Okoye, las 2 últimas temporadas de amarillo. Mucho movimiento, como acaban de ver en nuestros equipos de las islas, pero luego contamos más cosas. En unos minutos estamos contigo, Dani, porque hoy nos vamos a despedir con música. Muchos artistas han aprovechado este parón obligado por la pandemia para definir ideas y desarrollar esos proyectos creativos pendientes. Es el caso del joven guitarrista canario Pablo Queu, que después de verano va a presentar su nuevo disco. Les dejamos con un adelanto. Hasta mañana. Buenas noches. Fear